Y bueno, el hecho de que haya mencionado que la elección al Poder Judicial pues está nublando la elección en Durango y Veracruz, también lo menciono porque hasta los hechos de violencia se ven nublados y pareciera que la agenda de esta elección tan grande a nivel nacional no permite ver lo que está pasando y es lastimoso escuchar que son más de 300 candidatos los que podrían estar obviamente en el ojo del huracán y en la mira pues de quien está protagonizando, quien está armando pues estos hechos de violencia. Para mí, como siempre, es un placer platicar de estos temas con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, pero más gran referente electoral de nuestro país. Roy, qué gusto. Buen domingo. Hola Michelle, buen domingo. Oye, mira, varias cosas dijiste, en este pedacito dijiste varias cosas. En México estamos acostumbrados a la violencia política, desde 18. En 18 hubo un asesinato cada tercer día. En el Sí, 21 hay que recordar cómo fue acusado muchos estados de intervención del crimen organizado y en el 24 también crimen organizado. Ahora, era impensable esperar que en Veracruz 212 alcaldías, territorios complicados, territorios con historia de crimen, que no se presentara el crimen organizado. ujú, Así que es el segundo estado con más municipios, 212, el primero es Oaxaca, 570, así que era normal. Entonces, el primer tema es que efectivamente hay violencia, ya generó asesinatos, así que imaginémonos las amenazas que hay, la así es. dificultad para hacer campañas y la dificultad que puede haber para votar. Eso es Y, lo a- primero. Sin duda, Roy. Además, más de 70 en la pasada elección que marcan un precedente de lo que se viene tanto en Durango y en Veracruz, sobre todo que son los estados con mayor violencia, lamentablemente, en el país. Ahora hablemos específicamente de los casos. A ver, tuvimos lamentablemente el asesinato de la candidata de Tejistepec, Yesenia Laria. También Moreno. un integrante de un equipo de un candidato del PT en Totutla fue apuñalado recientemente. Y hay quien puede llegar a pensar que se trata de un tema de partidos, Roy, dejando de lado el crimen organizado. Desde tu punto de vista, ¿es esto político o tiene que ver con el crimen organizado No, directamente? no, el crimen organizado no es político, no es de partidos. El crimen organizado no tiene ideología, tiene intereses y entonces Ujú. ataca a los que creen que no les van a servir. De hecho, si tú volteas a su estado vecino, Puebla, después de la elección han sido detenidos, acusados varios alcaldes de Movimiento Ciudadano, de Morena, del PT. ¿Por qué? Porque si el crimen dejó que llegaran, algo había. Aquí también, cuando asesinan a un candidato o candidata, lo que tenemos que ver es, ¿y los que ganen los dejaron llegar? Y entonces, o sea, es el crimen organizado votando. Ujú. Esa es la forma de votar. No vota con votos, no paga carreos, no. Lo que hace es quita a los que no le gustan. Entonces, aquí el problema, el primer problema es crimen organizado. Segundo, ya que lo relacionaste con el Poder Judicial, deja decirte lo importante que va a ser Veracruz. La participación nacional para el Poder Judicial, tal vez, si nos va bien, llegue al 10%, tal Ujú. vez, pero en Veracruz va a ser de 40%. Y el tercer padrón más importante del país es Ujú. Veracruz. Y entonces, Veracruz para el Poder Judicial va a significar el estado que más votos dé. O sea, es el estado más importante para elegir a los Así ministros de es. la Suprema Corte. Así es. Roy, decías algo muy importante. Desde 2018, lamentablemente, y yo coincido completamente contigo, se ha normalizado la violencia en nuestro país. Y por eso vemos que con todo y estos hechos, yo digo que en otras partes del mundo, no me gustaría especificar, a lo mejor hubieran detenido elecciones, a lo mejor el INE hubiera hecho algo todavía con mayor precedente sobre estos hechos de violencia. Un solo asesinato, Roy, pero no está Sí, enfocado el INE en la elección al Poder Judicial, que queda claro que los poderes, los que mandan, pues urgen a que se lleve a cabo esta elección y haya resultados ya para que se cambie pues todo esto que es tan simbólico y tan político para pues obviamente el grupo que está en el poder en nuestro país, queda muy claro. Pero pareciera que no pasa nada en Veracruz, las elecciones siguen, se opera de forma normal, vemos toda la operación montada de todos los partidos políticos. Bueno, el PRI asegura ahí, Alejandro Moreno lo vimos en la semana también, denunció algunas agresiones al partido, pararon algunas giras. ¿No desequilibra esto la balanza en cuanto a los resultados? ¿Afecta o ya no afecta pues este tipo de hechos? Roy, tú que pues has estudiado esto por muchos años en el electorado. mira, también los partidos lo han normalizado. También, mira, en el Congreso local, un diputado, Héctor Yunes,
propuso medidas especiales para proteger candidatos que fueran amenazados y se votó porque no. O sea, a ver, los políticos dijeron no, aunque les estuvieran matando a sus candidatos. O sea, ¿por qué? Porque no hay que politizar y creemos que no sé qué pensaron, que si votar para proteger candidatos era subirle el volumen a la violencia del Estado. Y Ujú. entonces mejor no lo hagamos. Pero bueno, ahora, y la parte política, el interés de los dos estados. En Veracruz, el interés es el puerto y boca del río. Así es. ¿Por qué? Porque es la tierra de los yunes, ¿no? Y entonces los yunes, enemigos históricos de Morena y del PT, que Yunes fue enemigo y en su momento de López Obrador, conservan o no conservan ellos su tierra de Veracruz y Boca del Río que lo gobiernan ellos. O el PAN lo conserva, o Rocío Nale con Morena lo recupera. Creo que en esos dos estados municipios está concentrada la elección. Boca Sí. del Río y Veracruz, con la riqueza de los dos municipios, ¿eh? Ahí se Así es. concentra. Roy, el estado de Durango, yo creo que aquí puede ser un punto de partida para que sepa la oposición si se le va o no de las manos este estado próximamente, porque como bien lo mencionas tú, estamos hablando de elecciones en municipios, no los estados. Los municipios. A ver, Durango es uno de los únicos dos estados que gobierna el PRI y Ujú. ganó Esteban Villegas en el 2021, en el 2022, en el 2022, con Alianza PAN-PRI. Con Alianza PAN-PRI. Entonces, aquí el PAN-PRI ya no van juntos a nivel nacional, ya están peleados y la elección se está concentrando en la capital. Aquí también en Durango hay una parte política tipo Yunes. El caso de Benítez, de Enrique Benítez, que era del PRI, que era un opositor, era la cabeza del PRI del Estado, era la voz visible del PRI y se acaba de pasar a Morena. Entonces, aquí también hay un asunto de traición. Se está concentrando en la capital, donde se está tratando de reelegir Ochoa, pero la fuerza viene en contra, porque también tienen frente a un morenista muy fuerte, el doctor Enríquez. Entonces, yo creo que ahí el doctor Enríquez tiene ventaja sobre Ochoa para que Morena gane, y lo cual habría que ver si en la siguiente elección Morena no gana. Ahí ganó el Senado Morena, y los diputados federales Morena y Claudio Sheinbaum ganó ahí en Durango. Entonces, ganó el PRI en la elección de gobernador, pero ha perdido las siguientes elecciones. Entonces, yo creo que Durango es otro punto de interés político y afortunadamente ahí no hemos visto tanta violencia. Bien, pues ahí está entonces Durango, Veracruz, ahí están elecciones, hay elecciones en estos estados, sí es importante, como bien mencionas, Roy, uno mantener el poder, recuperar estos puntos tan importantes como en Veracruz y en el caso de Durango, el futuro de la oposición gobernando, sin duda, un estado de la República. Gracias, Roy, por esta entrevista, esta charla, como siempre. Al contrario, Michelle, hasta luego. Un placer platicar con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Permíteme compartir